Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de músico, poeta y loco, en donde le quiero dar la más cordial de las bienvenidas, el periodista cultural José Legazpi. José, ¿cómo te encuentras en este Muy miércoles, bien, mitad de Salvador. semana? Con la lluvia, ya está saliendo el sol, ¿qué más se puede pedir? Por supuesto, ya para que, bueno, pues por ahí no se evapore un poquito el agua de las Sí. calles inundadas de Torreón, que de repente no se puede ni caminar o andar en el auto. Haz de cuenta que estamos en un clima liverpuliano o inglés prácticamente, con la Y lluviecita todo el día y la nube. precisamente hablando de Liverpool, oye, nos vamos a platicar en este día el tema, el cumpleaños número 40 de John Lennon. Sí, es un tema festivo. Lennon cumplía 40 años junto con su hijo, es del mismo día, y también jugaban un poquito con la astrología, en cuestión de que el hijo de John con Yoko hicieron una sinergia en el sentido de que debía coincidir con el nacimiento de su padre en Liverpool la fecha exacta y la hora. Entonces los dos cumplen el mismo años, y fue un cumpleaños festivo, maravilloso, porque se abría nuevamente a la cuestión social, compartiendo pastel con amistades, se tomaron fotografías, y eso fue un Lennon realmente renovado a los 40 años de edad, un tipo totalmente centrado, que estrenando ya públicamente material, ya estaba nuevamente en la escena musical, y todo parecía en ese momento felicidad, con una visión del futuro optimista. Sí, un John Lennon pues ya reconocido a nivel Ujú. internacional, ya había logrado todo, la mayoría de las cosas, yo creo Sí. que todo, ¿verdad? Ya que le Ujú. podía faltar, y bueno, pues es lo que llevaba de camino recorrido John Lennon. ¿Qué más se puede pedir? Revolucionó la música, la industria, un tipo famoso, catalogado como una persona importante de su época, un líder social y musical. Su primer matrimonio, tuvo un hijo con Cynthia, el segundo matrimonio con Yoko, tuvo su hijo con ella. Fue una etapa en ese momento bonita, importante, y que daba a los Lennon, al matrimonio, una sensación de plenitud de pareja e individual con su hijo, que era lo más importante en este caso particular. Lennon menciona que su familia era más importante ya que lo social, y que ya no le gustaba ser líder de nada, sino que iba a escribir netamente de su entorno más privado. Lo cual es bastante importante en la trascendencia musical, pues para un artista, Ujú. el seno familiar, la inspiración precisamente, y creo que como las personas también lo hacemos, esa inspiración que te da la familia, por ahí, bueno, en ocasiones los padres, en este Sí. aspecto de John Lennon, pues el hijo, la Ujú. esposa, el querer seguir contribuyendo para una buena vida para ellos, creo que también es lo que lo hacía pues crecer bastante en este aspecto artístico y dar lo mejor de sí día con día y año con año. Lennon, 40 años, un tipo renovado, maduro. Lo escuchabas tú hablar, era otra persona, más reflexivo, más pausado, con otro tipo de mensaje. Y este año 40 para él se llenaba de bendiciones por muchos aspectos. Ya tenía un contrato firmado con una disquera pequeña, su hijo estable, tenía cariño, tenía amor, las finanzas estaban perfectamente bien, la parte turbulenta social se había calmado, como comentaste el programa anterior, que le bajaron todo el decibel emocional, y era un Lennon ya propositivo, de esos primeros discos que grabó como solista, de protesta, de reencontrarse, de rabia en busca de una divinidad o negarla en muchos casos. Ahora es otro Lennon totalmente diferente, más pacifista, pero en su interior. Algo que no se había visto como tal en su etapa pues de cuarteto con los Beatles, en donde Ujú. pues no podía brillar como tal con luz propia porque siempre estaba, no sé si decirlo a la sombra, escucha muy feo, pero siempre estaba pues en conjunto, ¿no? Era Ujú. John Lennon y pues tenías que nombrar a Sí. todos los Beatles, no destacaba como tal individualmente, era el Ujú. cuarteto y bueno, pues ahora lo veías, como lo mencionas, alguien ya diferente y enfocado un poco más Sí. en proyectos pues Pers- individuales, por supuesto, Personales personales. y colectivo con su esposa,
Era una cuestión experimental, plasmar su sentir sin pedir permiso a nadie, Ujú. que eso los Beatles cuando eran agrupación mencionaban mucho eso, que no tenían la libertad creativa para Claro. poner la letra como se debía concebida y los ritmos. En este caso sí, porque era también un Lennon experimental, un Lennon que escribía diferente, como Watching the Wheels, una mirada centrada, que estoy atrás de la de la barra o de la atrás social para ver qué está pasando. En el sentido de que siguen los mismos juegos, los juegos locos, que la gente no cambia, se arriesga. Yo estoy tranquilo, yo estoy en paz con mi familia, me van a juzgar, pero estoy en paz y encontré el amor verdadero, que es mi esposa y mi hijo. Por supuesto, en este aspecto, pues mencionar que hasta la fecha, bueno, todavía se sigue, bueno, en la sociedad lamentablemente muchas Ujú. veces sigue haciéndose la misma crítica hacia algunas personas, sobre todo cuando son famosas, Sí. y pues se mantienen ellos al margen, ¿no? Fue en Ujú. esta época, José, cuando salió también la canción, o que escribió la canción de Imagine, o estoy por ahí equivocado. Es del 71, es un quiebre importante en 1971. Un Lennon, ese disco en particular, fue importante, salió en septiembre 9 del 71. Ese disco en particular es un Lennon ahí agresivo, en contra de ciertas estructuras, también del desamor. También tiene una baladita ahí muy interesante, pero Imagine es un parteaguas total. Es una crítica, como él dice, dulce, que está empacada en una caja de chocolates. Por supuesto, sobre todo una de las canciones más reconocidas individual de John Lennon, por supuesto, ya Ujú. después ya lo hablábamos hace un momento de la separación con Sí. The Beatles. Y bueno, pues nos decías que ya tenía pues esta tranquilidad, digo, de alguna manera, Mm. aunque bueno, pues por ahí los hechos lamentables Sí. que sucedieron fueron los que pues no se esperaba, digo, algo que no se esperaba que trascendiera, porque ya que nos mencionas, él tenía muchos proyectos pues individuales y ocurre esto. Se le había comentado a Lennon, autoridades judiciales, amigos, que tenía que cuidarse, que no divulgara muchas veces cuáles eran los caminos que él tomaba, lo hacía público, y se le comentaba que tenía que salir de la ciudad de Nueva York a otro lado para que su integridad física estuviera, no en riesgo. Y Lennon comenta que en cualquier pueblo, tan pequeño que sea, y esté tranquilo y pacífico, él iba a correr peligro porque su personalidad atrae a la gente y saben dónde estaba él ubicado. El vivir en Nueva York también, pues bueno, no es cosa fácil, digo, es una de las ciudades más reconocidas a Sí. nivel internacional. John Lennon decide radicar ahí y pues le hacían ya estas menciones de que se cuidara, de que por ahí tuviera un poco más de prudencia. Y bueno, Ujú, pues lamentablemente de la mano de un fan es como pues él termina su andar en este mundo, precisamente pues bueno, un fan entre comillas, ujú. se podría mencionar. Sí, es que era una personalidad, Chapman, que era imitador de Lennon. Ajá. Se había casado con una japonesa 7 años mayor que él, trataba de dibujar, tocaba ciertos instrumentos, llevaba casi una vida similar a Lennon, hasta en la comida, con flakes en el almuerzo, Ah, caray. y se dio todo este rebote porque era una cuestión de rebote, era gris, estaba mal de la cabeza, Sí, sí. y fue algo que marcaría después. Ya cuando llegue la fecha de otro aniversario luctuoso de Lennon, el destino también juega porque tenía en mente a otra artista, pero no la halló, Caray. ¿A quién, Chapman. a quién tendría? Eso lo vamos a poner Perfecto. para Lo, el 8 de diciembre, para armártelo bien, porque era no pudo sacar la pistola, estaba en el ajá. concierto de ese artista en particular, no pudo, pero tenía otra mirada. Y son de esos detalles que van marcando el destino de la gente. Si hubiera matado a este artista, no hubiera matado a Lennon. Ujú. Y también en cuestiones
de su recorrido de días, dio ciertas señales a ciertas personas, pero no le creyeron. Y son situaciones que remarcaron. Hubo un estudio previo de toda la conducta de Lennon, cómo iba a pasar toda esta situación de la trágica tragedia, y eso es lo que pasa. Pero volviendo a la cuestión de cumpleaños de Lennon, era abrirse. Se tomaron fotografías. Yoko Ono manda una avioneta, pone el nombre de Lennon, menciona ahí feliz cumpleaños. Él estaba dormido, fue a las 5:12 de la tarde, pero las noticias de la época, las televisoras reproducen el mensaje y te das cuenta que Lennon regresa con esa fuerza, llamar la atención, pero de otro tipo de mensaje, que es volver a regresar. Y lo hace perfectamente bien, es acogido nuevamente por los fans, pero de una manera más cautelosa, porque tampoco hubo ese mercadeo del disco. La publicidad fue llevada como ellos quisieron, con ciertos presentadores de radio y de televisión quiso, y como Yoko lo estableció. Y metí en las entrevistas Lennon a Yoko porque el importante era John para mucha gente, pero esta es mi estructura, quiero que esté Yoko conmigo porque es parte de mi vida, produce música conmigo, lleva mis finanzas. Y ese Lennon era muy esperanzador en todos los sentidos. En ese año que marcaba esos años 40, un hombre más maduro, iba a hacer otro tipo de obra, iba a tener pocos conciertos, tenía planificado otro tipo de estrategia de cómo llevar su música y su arte, que no fuera definido por nadie en la cuestión del marketing, sino tener la libertad creativa de exponer en letras, ideas y música que ellos creían conveniente, la pareja Lennon, y que John Lennon, a la postre, ese disco del Double Fantasy, la mitad es de John, la otra mitad es de Yoko, y mucha gente nomás les gusta la mitad de John Lennon, particularmente, ¿no? ¿Y ya cuánto tiempo, bueno, para la edad de los 40 años de John Lennon, ya cuánto tiempo tenía junto a Yoko? Porque pues ya hacían una sinergia muy importante, incluso pues hasta con un hijo, entonces, Sí. según lo tengo entendido ahí. Según la historia, empiezan en el 66, ¿Ah? de amantes hasta el 68, se casan en el 69. De ahí ya lo podemos catalogar como matrimonio, que sí hubo ciertas jugarretas porque no los querían casar, se fueron a buscar ciertos espacios, se fueron a Gibraltar a casarse. ¿No los querían casar? No, porque no, era un hombre que no cumplía ciertos requisitos legales todavía. Y a partir del 69, Asle estuvo 11 años prácticamente casado con 11 Yoko, años con Yoko. con 3 abortos. Después nace el hijo de John Lennon con Yoko. Más o menos esa es la historia en pareja en años. Y que lo impulsa muchísimo, digo, como finalmente como pareja de John Lennon, a pues continuar, como lo mencionas ahorita, dando pues bueno, esta mitad de John Lennon, mitad de Yoko en el disco, que pues sí, la gente más aprecia un poco más el de Lennon, pero bueno, sí, esto es tan importante. Y bueno, a una edad de 40 años como John Lennon, pues bueno, ya tienen que estar decidiendo quizás en el medio artístico un futuro, que bueno, pues ya la historia pues ya la sabemos, no llega, pero yo creo que ya tenía esas decisiones, José. Son hombres centrados para la edad, todo lo que vivieron, cometieron muchos errores, experimentaron, es parte de la vida misma. Y mismo Lennon lo comenta, que él cometió errores con su primer hijo, su primera esposa, y que se arrepiente de varias cosas en particular. Pero es parte de la vida reflexionar, cambiar, tener otra visión. Si no, pues fuera plano, totalmente, como Sí, todas las personas. Y en este caso en particular se ve más porque en su experiencia crean arte, música, conceptos, que muchas de esas canciones a la gente les puede gustar la canción, o los hace reflexionar, o pueden hacer cambiar su vida, como Beautiful Boy,
una canción muy hermosa para su niño de 5 años. Todo ese tipo de canciones son importantes para darle otro sentido. Woman, un himno a la mujer, del destino, de quererla, cómo te va especificando esa parte. Son canciones muy importantes que el día de hoy son importantes para mucha gente. Las dedican o tienen un plano personal de cada quien. Y esa es la misión de un artista en particular. Y que bueno, este tipo de canciones, este legado ya hablando pues de su historia individual en la música, pues hasta ahora sigue creciendo con precisamente estas canciones que se siguen dedicando, que se siguen escuchando, que seguimos escuchando en radio, por supuesto, y que te hacen recordar, pues bueno, la entonación, el corazón también, pues que Sí. tenía y que le ponía Lennon a sus trabajos. Diri Yoko, una canción dedicada a su esposa. Claro. Él sabía perfectamente que iba a ser repudiada la canción, simplemente por el título, Sí. pero lo que dice la canción y cómo está estructurada melódicamente dice mucho de Lennon en esa parte. Y son personas que rompen los moldes y siguen su guía intelectual y van marcando esa parte fundamental de ellos en la cuestión subversiva intelectualmente, ya no son intimidados en esa parte, como ya lograron el éxito, cambiaron, entonces ellos se dan la oportunidad de expresar nuevas maneras en que no tengan un éxito comercial. Y eso fue el caso de este disco del Double Fantasy, que no fue soportado por una disquera grande, sino una pequeñita, porque así decidieron ellos darle calma, tranquilidad, espacio, decisión No irse a lo enorme, porque lo pudo haber hecho Sí. con la fama, 5 años de retiro para su familia, volver con bombo y platillo, pero no, fue diferente. Haz de cuenta que una pequeña mesita, micrófonos, y así eran las entrevistas de Lennon, unos en su hogar. Era más acogedor, más íntimo para que el que le escuchara se sintiera atraído. Otro Lennon totalmente diferente, y también Yoko Ono con esa maduración de los años, de la edad, de la responsabilidad, de crear un patrimonio en el sentido de fortalecer esas riquezas de Lennon, multiplicarlas 1000 veces. Fue la administradora y fue la que apoyó para que el legado de Lennon en ese momento y posterior siga prevaleciendo. Sí, precisamente, pues para culminar el mencionar que ya era como ver bajar una estrella como tal y estar de persona a persona en cuanto a las entrevistas, en cuanto al crear música y en cuanto al estar con estas disqueras, pues que quizás no eran de un renombre tan enorme como a lo que él estaba acostumbrado, Sí. pero finalmente seguir haciendo esa labor de cantautor. Algo más que podamos agregar en esto, pues lo que es el cumpleaños número 40 de John Lennon, que es el tema del día de hoy, José. Lennon deja algo importante. Hay que aprovechar cada momento, cada instante. Las fotografías que hay y la documentación de aquel día festivo para Lennon y su hijo era de sonrisas. El pastel, cómo cargaba a su hijo para que lo soplara y junto a él soplar ese pastelito. Son detalles que hay que valorarlos como todo ser humano, y te das cuenta que la importancia de esos artistas, los pequeños detalles que para uno puede ser rutinario, como ellos no lo tuvieron en su momento, Claro. lo disfrutan, pues ser una familia, hacer pan, jugar con el niño, ver televisión, leer, salirse a la calle, cambiarse de imagen. Un Lennon que se renovó en estos 5 años en todos los sentidos y lo ves palpable hasta en lo físico. Adelgazó, y ese es el mensaje, el cambio es importante. Un lado más humano, familiar, diferente a lo que se tenía acostumbrado pues en tenerlo en pósters, en televisión, estarlo escuchando. Así que pues es lo que deja este tema el día de hoy, tan maravilloso tema, al cual le agradecemos muchísimo al periodista cultural José Legarto por habernoslo compartido. Siempre aprendemos algo nuevo o reforzamos un conocimiento por ahí, quizás teníamos alguna idea, pero no completa, y aquí se refuerza. Entonces antes de terminar la sección, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales y dónde te escuchan? Estamos en Facebook, en Legaspi Cultural, en Instagram, Legaspi, José Legaspi con doble I. También estamos en Expresión Cultural en Radio Universidad 89.5 de su FM, de 7 a 8 de la noche.
es el programa, o sea, hoy de 7 a 8. Perfecto, el día de hoy para que lo vayan a escuchar ahí en la 89.5 FM de Radio Universidad. José, muchísimas gracias. Al contrario. Por tan valiosa aportación y te esperamos el próximo miércoles. Gracias, y siempre hay algo que aprender y de artistas fabulosos en todos los géneros. Perfecto, muchas gracias, José. Al contrario.